Para revisar lo que titula la prensa internacional, me acompaña en el estudio mi compañera Marta Moya. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Valentina. Buenos días. Buenos días. Vamos a abrir esta revista de prensa con las portadas regionales de Medio Oriente alrededor de los bombardeos israelíes sobre Rafah. No obstante, antes vamos a empezar por la portada del medio progresista francés L'Humanité. Pues sí, Valentina, L'Humanité siempre muy crítico con Israel. Nos titula este martes Masacre en Rafah, la impunidad. ¿Hasta dónde?, se pregunta este medio. El bombardeo israelí que mató al menos a 45 palestinos en un campo de desplazados en el sur de Gaza son imágenes, dice L'Humanité, que horrorizan al mundo. Y también en su subtítulo dice este medio galo: ¿qué más hará falta? ¿Qué nivel de atrocidad? ¿Qué grado de sufrimiento tendrán que soportar los gazatíes para que cesen las masacres? Por otra parte, el medio Arab News, un medio de Arabia Saudita, nos titula también hoy en su portada: llamas, cenizas, muerte. Este es el refugio seguro, con mucha ironía, de Israel para los palestinos. Dice Arab News que fue un ataque bárbaro, o más bien unos ataques bárbaros que aumentan el rechazo contra Israel y su guerra en Gaza. Por otra parte, nos vamos al Líbano con L'Orient Le Jour, que nos titula en su portada Clamor internacional después de los bombardeos israelíes en Rafah. Concretamente destaca esta portada libanesa las reacciones en contra de la ONU y del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien dijo sentirse ayer horrorizado por estos recientes ataques sobre el sur de Gaza. Y por último hemos destacado la portada israelí del Jerusalem Post, este medio conservador que no acostumbra a mostrar en sus portadas los horrores de la guerra de Israel en Gaza, pero que sin embargo hoy en su portada nos muestra una imagen de esta destrucción en Rafah. Cita asimismo el Jerusalem Post las palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien dijo que lo ocurrido en Rafah es netamente un trágico incidente. Un daño colateral, habían dicho al principio los israelíes, Marta. Sobre el mismo tema, pero desde un punto de vista más analítico, nos habla hoy el medio progresista israelí Haaretz. Pues sí, Valentina, el Haaretz hace un análisis que titula: las muertes de civiles en Rafah podrían obligar a Israel a un alto el fuego, incluso sin un acuerdo sobre los rehenes, dice este medio progresista de Israel. La evacuación forzada de más de 1 millón de personas, dice el análisis, no ha resuelto el problema en una zona densamente poblada. Recordemos que allí se hacinaban más de 1 millón de personas. Se ha provocado una evacuación forzada de muchas de ellas, sin embargo, todavía quedan en Rafah, nos dice Haaretz, más o menos 350.000 personas. Recordemos precisamente también que a Rafah llegaron decenas de miles de personas después de que Israel atacara principalmente el norte de la Franja de Gaza al inicio de la ofensiva. Volviendo al análisis, nos dice Haaretz: durante la semana pasada los funcionarios israelíes insistieron en ver el vaso medio lleno, pero los recientes ataques aéreos en Rafah cambian mucho las cosas. Durante las 20 primeras horas después del ataque que mató a al menos 45 personas, el gobierno israelí guardó totalmente silencio hasta que salió Netanyahu a hablar de trágico accidente. Y que esto haya ocurrido solo horas después de que la CIJ se posicionara en contra de Israel para que detuviera sus operaciones, su invasión en Rafah, dice Haaretz textualmente, podría aumentar la presión internacional para un alto el fuego, incluso sin estar condicionado a la liberación de los rehenes. Habla en el análisis, en otros aspectos, de un posible punto de ruptura en las filas militares israelíes, que podrían sumar más incertidumbre para Netanyahu. Lo que para los reservistas israelíes, dice el análisis, en diciembre-enero era una guerra de alta intensidad para derrotar a Hamás. Este argumento ya no funciona en mayo-junio, pues cuando ya nos enfrentamos, dice Haaretz, a una guerra de desgaste. Además, el ministro de Guerra, Benny Gantz, ha anunciado que saldrá del Ejecutivo de Guerra el 8 de junio por la falta de rumbo del gobierno. Y nos dice el análisis que todos estos ingredientes podrían conducir a que Netanyahu finalmente tenga que ceder a una tregua sin estar condicionada a la liberación de los rehenes. Todas esas divisiones que hemos estado viendo que se aumentan con el pasar de los días y sobre todo la presión internacional, porque pues los ataques contra Rafah no cesan. No cesan. Vamos a cambiar de tema. La prensa italiana nos habla de un asunto que recuerda a prácticas soviéticas, prácticas de la Unión Soviética, y es que en Rusia se estarían realizando nuevamente hospitalizaciones forzadas en psiquiátricos por motivos políticos. Es decir, es una tendencia que está revelando el medio de La República, que afirma que se ha quintuplicado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Preocupante este artículo del medio italiano, Valentina, que nos dice que la semana pasada un tribunal de la ciudad rusa
Nizhny Novgorod decidió imponer una hospitalización psiquiátrica a un residente local que había emitido opiniones acerca del ejército ruso pues, respecto a la guerra en Ucrania, y esto se consideraría por parte del gobierno de Vladimir Putin como fake news. Nos dice La República, este es un caso sintomático más de una tendencia que se ha hecho más visible tras el inicio de la guerra. Desde hace un año y medio, sostiene La República, ha habido más de 30 decisiones similares en distintos tribunales del país. Y dice, juicios con una clara orientación política. También sostiene el medio italiano. En el sistema ruso postsoviético, la hospitalización forzosa ha sobrevivido como forma de sanción para aquellas personas que padecen, y esto es textual, trastornos mentales. Esas personas pueden ser internadas en psiquiátricos antes incluso de ser condenadas. Cita La República a una organización de derechos humanos rusa que dice que no solo se han quintuplicado los casos desde el inicio de la guerra en Ucrania, sino que en la última década 55 personas de perfil político han acabado con condenas, siendo obligadas a tratamientos sanitarios obligatorios. Marta, vamos brevemente a cerrar en Perú porque los medios locales e internacionales pues hacen eco de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte por el Rolex Gate. El Rolex Gate sigue dando malas alegrías para Dina Boluarte. El Comercio cita las palabras del jefe del Consejo de Ministros peruano, Gustavo Adriacién, quien dijo que el fiscal de la Nación interino pues, interpuso la denuncia constitucional contra Boluarte porque solo busca delitos donde no existen. Por otro lado, Infobae dice que Boluarte está acorralada por el Rolex Gate y que se le imputa a la jefa de Estado peruano un delito de cohecho pasivo impropio, un soborno, vaya. Por otro lado, La República de Colombia nos dice que en medio de todas estas polémicas, pues la popularidad de Dina Boluarte está en estos momentos en el 5%, su nivel más bajo desde que asumió la presidencia en 2022, a finales de ese año. Y por otra parte, El Mundo en España nos dice que precisamente hoy Dina Boluarte testificará por presuntamente haber desactivado una unidad policial anticorrupción que estaba investigando a su hermano, que fue, recordemos, arrestado y después liberado. Nuevos capítulos en esta novela. Marta, a usted muchas gracias por esta ampliación. Gracias, Valentina.